20 de diciembre de 1973. Faltan solo unos pocos segundos para las 9:30 de la mañana. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. El almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno, acaba de salir de misa de la iglesia de San Francisco de Borja, de Madrid, en la calle Serrano. Al terminar, se dirige a la sede de presidencia del gobierno, se monta en su coche oficial, un Dodge 3700 negro, que dobla por Juan Bravo, enfila la calle Claudio Coello, hasta llegar a la altura de la residencia de los jesuitas. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿A qué se ha debido esta explosión? ¡Adelante! Vamos a ver, efectivamente ha habido una explosión de gas. Yo estoy junto a ellos. Ya están los bomberos. Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 20 de diciembre. Hace justo 50 años, ¿quién mató a Carrero Blanco? El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Vamos a ver, parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece ser que está muerto. Y todavía no lo podemos confirmar, ¿eh? Parece que está muerto. Vamos a acercarnos todo lo que podamos en este tiempo al magnicidio de Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno desde junio de 1973, cuando Franco desligó el cargo de presidente del gobierno y de jefe del Estado que seguía ocupando él. En el Palacio del Pardo, y en presencia de su excelencia el jefe del Estado, tuvo lugar la solemne ceremonia del juramento de su cargo por el nuevo presidente del gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco. Gaizka Fernández Soldevilla es historiador y es el responsable de investigación del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Gaizka, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Javier, un placer estar aquí contigo. La Ley Orgánica del Estado, culminación de nuestro proceso institucional, estableció una serie de exigencias legislativas. ¿Cómo le explicarías, Gaizka, a alguien joven, una persona joven que no sepa mucho de esta historia, quién era Carrero Blanco, que lo había sido todo en el franquismo, por otra parte? El almirante Carrero Blanco era algo así como la mano derecha de Franco. Franco ocupa la cúspide del poder desde la 36 hasta el 75, que se muere, y Carrero Blanco es su secretario, su valido, su segundo de a bordo, ¿no? Desde el principio hasta casi el final. Entonces, cuando ETA asesina a Carrero Blanco, está matando a una pieza clave de la dictadura franquista, al que en ese momento es el presidente del gobierno de la dictadura. Un cráter en la calzada de unos 8 metros de diámetro por 4 de fondo y graves daños en los edificios colindantes provocó el potente explosivo colocado por los terroristas. De lo que pasó exactamente en esa calle de Madrid, ahora hace justo 50 años, ¿qué sabemos? El bárbaro y criminal atentado que Pues podemos reproducir casi lo que pasa minuto a minuto, porque hay un sumario que se realiza en el caso de más de 3.000 folios que con los testimonios nos permiten reconstruir absolutamente todo, ¿no? Sabemos que a las 9:30 aproximadamente del 20 de diciembre de 73 hay una gigantesca explosión en la calle Claudio Coelho de Madrid y el coche oficial de Carrero Blanco desaparece, ¿no? Incluso el coche de escolta que hay detrás no sabe lo que ha pasado y tiene que volver a casa de Carrero para ver si está allí. Realmente lo que ocurre es que el coche vuela entre 35 y 40 metros y pasa al edificio, en el interior del edificio de al lado, que es la Compañía de Jesús, y ahí se queda, ¿no? En el interior del vehículo pues hay 3 muertos. Carrero Blanco, el presidente del gobierno, su escolta, que es un inspector de policía, y el chofer. Eso es finalmente lo que ocurre. Encantado, soy José Luis Pérez, soy el hijo del chofer del almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno, que fueron tanto el almirante como su escolta y mi padre asesinados por la banda terrorista ETA un 20 de diciembre de 1973. Es verdad, aquel día no solo fue asesinado el almirante Carrero Blanco, sino también su escolta y su chofer. José Luis es hijo del chofer, José Luis Pérez Mojena, un funcionario adscrito a Presidencia del Gobierno, cuya labor era esencialmente la de transportar al presidente. Aquel día, de hace medio siglo, no le tocaba trabajar. Lo que me contó mi madre hace muchos años es que ese día no le tocaba turno, o no le tocaba trabajar con el presidente, pero por algún motivo el otro conductor que llevaba el almirante
se puso indispuesto o tuvo algún problema y mi padre tuvo que hacer el servicio. Es curioso, porque aquel día no solo falleció Carrero Blanco, pero siempre olvidamos que tanto el chofer como el escolta, el policía nacional Juan Antonio Bueno Fernández, también corrieron la misma suerte que el presidente, son igual de víctimas en este caso. El 20 de diciembre del 73, a las puertas de aquella Navidad como ahora, el hijo del chofer tenía solo 7 años. Bien, pues era el último día de curso escolar, antes de las vacaciones de Navidad. Se hizo una función de Navidad en el colegio y nada, supongo que empezaríamos tempranito y acabaríamos, no sé, 1:30, 2, supongo, de la función. Y cuando salgo del colegio, cuando ha acabado la función, pues en vez de esperarme mi madre, que era lo habitual, me estaba esperando uno de sus hermanos, mi tío segundo, y que me llevó a su casa. Y realmente no recuerdo nunca, nada más que pasara en ese día y ni que me contaran nada especial hasta el día posterior. He empezado este capítulo preguntándome quién mató a Carrero Blanco, a Carrero, a su chofer y a su escolta, por supuesto. Aquella España era la del tardofranquismo, no obstante, quedaban ya menos de 2 años para que el dictador muriera. Gaizka, te hago la pregunta directamente. ¿Quién estuvo detrás del asesinato? Pues el juez, la policía, todo el mundo sabía, y la propia ETA lo dijo así, que fue un comando de ETA, el comando Chiquia con 3 miembros. Es decir, en todas las pruebas documentales, en todos los informes periciales, en todos los testimonios con los que contamos, apuntan en una única dirección, que es ETA. ETA llevaba ya 5 años matando. El operativo para ejecutar al presidente se dio en llamar Operación Ogro. Detrás de todo, el Comando Chiquía, integrado por Jesús Zugarramurdi, alias Quiscur, José Miguel Beñarán, alias Argala, y Javier Larreategui, alias Achulo. La primera intención fue secuestrar a Carrero, pero al ser nombrado presidente, los planes cambian. Obtienen la información de sus rutinas, alquilan un bajo en la calle, por donde todos los días pasa su coche, excavan un túnel, colocan una cantidad ingente de explosivos bajo el asfalto y el resto, pues, es historia. Un atentado perfecto. Un atentado perfecto sobre el que, precisamente por eso, siempre han existido algunas sombras. José Enrique Carrero Blanco, nieto de Luis, mantiene que hay algo más. Pues sí, hombre, claro que hubo algo más de ETA. De hecho, yo creo que ETA por sí solo, a ver, yo ya tengo dudas de que haya realmente el que haya podido detonar los explosivos. Es decir, no tenían la infraestructura ni la capacidad técnica para hacer esa operación de tal envergadura sin que nadie se percatara y haciendo un ruido enorme, sin que nadie pidiera los permisos de obras ni nada. Es decir, en fin, lo acredita bastante bien o lo documenta bastante bien Ernesto Villar en su libro que todos quieren matar a Carrero. Pues ahí se ve claramente que hubo desde dentro del régimen, bueno, independientemente de que otra gente fuera del régimen que lo quisiera fuera de allí, desde dentro del régimen se tuvo mucho que ver en todo el atentado. Con motivo del criminal atentado de que fue víctima nuestro presidente de gobierno y funcionarios que le acompañaban, caídos en el cumplimiento de su deber. Conversando con el nieto de Carrero Blanco, con el que he tenido la oportunidad de hablar, preparando este episodio con José Enrique, le he preguntado si, dadas las dudas que tiene, que acabamos de escuchar, él pensaba que alguna vez íbamos a conocer toda la verdad. Bueno, nunca digas nunca jamás, pero yo creo que es muy difícil porque tampoco creo yo realmente el mullidor de ello haya dejado sus huellas. Otra cosa que se podrá saber cuando desclasifiquen, sobre todo el CNI lo desclasifique todo, pues se podrá saber más cosas de las que realmente sabemos. Pero vamos, que te digo yo, a lo mejor el inductor o el que lo pergeñó, a lo mejor no lo sabemos nunca. Hoy se cumplen 50 años del magnicidio, no es nuevo, pero afloran las teorías en cuanto a lo que pudo llegar a pasar.
de cómo ETA pudo hacer aquello, de quién podía estar interesado en eliminar al presidente del gobierno de aquella dictadura, de los fallos de seguridad, de la tibia reacción de Franco entonces, y se ha escrito y se ha producido mucho al respecto, series, páginas en los medios de comunicación. Una de las principales teorías apunta al secretario de Estado de entonces, de Estados Unidos, Henry Kissinger, que, por cierto, se acababa de reunir con Carrero Blanco, y a su país, interesado, en teoría, en darle un giro a una España un tanto incómoda. Lo decía el nieto de Carrero, otra de esas teorías apunta al búnker, a los sectores, al sector más reaccionario, más duro del régimen. Se señala también una presencia misteriosa, un hombre de traje gris, en la cafetería del Hotel Mindanao, una reunión con los terroristas de ETA en la que parece que recibieron información. Las teorías, todas estas teorías, Gaizka, ¿tienen realmente alguna base? No, absolutamente ninguna. Es decir, son pura fantasía épica. Desde el Hotel Mindanao, por ejemplo, la persona que pasa esa información a ETA es una información que no era secreta en absoluto. Es decir, que el presidente del gobierno iba todos los días a misa a una misma iglesia. Imaginaos que hoy en día Sánchez fuese a tomarse el café de las 11 al mismo bar todos los días. Eso no sería secreto, ¿no? Todo el mundo del barrio lo conocería. Entonces, aquí pasa lo mismo. El hecho de que Carrero, pues esa iglesia no era un secreto, se lo pudo pasar cualquier persona del barrio, o incluso que sea el hombre de Mindanao una invención, ¿no? Para cubrir a Eva Forés, que sí estaba ayudando a ETA y que era una radical que vivía en Madrid, ¿no? O sea, el domicilio de Carrero Blanco salía a las páginas amarillas, no había ningún tipo de protección de datos, no había ningún tipo de protección de las élites franquistas. Justo después del asesinato empiezan a surgir teorías de conspiración, algunas acusan a la masonería, al KGB, a la CIA o al propio régimen, como has dicho, ¿no? Pero ninguna se sostiene. La que más ha sobrevivido es la que apunta a la CIA, pero si uno revisa la documentación, no hay absolutamente ni un solo indicio que avale esa teoría. Toda la documentación de la CIA y de Estados Unidos, que han revisado historiadores como David Mota o Charles Powell, no hay nada al respecto. La cercanía de la embajada, que es otra cosa que se suele argumentar, si uno se fija en el mapa, está a cientos de metros. Es imposible que las embajadas se den cuenta de lo que está ocurriendo ahí. Y luego la teoría de la conspiración más estrambótica que conozco es aquella que dice que la CIA, la noche anterior al atentado, sustituyó las cargas explosivas, los 75 kilos de explosivo que había puesto ETA, por 75 kilos de C4, que es un explosivo militar estadounidense mucho más potente, ¿no? Es decir, como que los etarras hubieran ido, no se hubieran dado cuenta de que les cambia la bomba y la ponen a actividad. Pero si uno lee el sumario, y el sumario es un documento que está reflejado toda la documentación policial, hay informes, por lo menos hay 4, analizando los explosivos, y se sabe que ese explosivo de uso civil, es C2, lo ha realizado Río Tinto Explosivos, y además ETA lo ha robado en enero en una cantera de Hernani. Es decir, sabemos todo, sabemos dónde robaron los explosivos, sabemos quiénes excavaron el túnel, sabemos cómo preparar el atentado. No hay ninguna sombra en ese atentado. Entonces las teorías de conspiración quizás tenían sentido en el 73, pero en 2023 no. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas. Para entender mejor el contexto del atentado, miremos a la España del 73. En las radios sonaba algo como esto, sonaba Nino Bravo, que ocupó casi todo el año el número 1 en las listas de éxitos musicales. Eran los estertores del franquismo, que acababa de dar un golpe a la oposición clandestina y sentaba aquellos días en el banquillo a los 10 de Carabanchel, la cúpula de comisiones obreras, encarcelada desde hacía más de un año en lo que se llamó Proceso 1001, que luego, por cierto, fue indultada. Franco es una persona muy, muy mayor, que ya le quedan 2 años de vida, está en plena decadencia, y el propio régimen está en decadencia, porque la sociedad española ha cambiado muchísimo, se ha modernizado, es una sociedad que está constreñida por una dictadura arcaica, y esa contradicción ya se ve muy claramente, ¿no? Hay cada vez más manifestaciones, movimiento obrero, estudiantil, los partidos clandestinos están luchando para que caiga la dictadura, y dentro del propio régimen también hay una corriente cada vez más importante de franquistas que piensan que hay que ir hacia una democracia. ¿Qué pasa? Que otra parte del franquismo, lo que se llamará el búnker, es contraria, quiere mantener al franquismo sin Franco, ¿no? Y Carrero está ahí en medio como una especie de aval de la continuidad de la dictadura, pero también hay que recordar que Carrero es el máximo valedor de Juan Carlos, y Juan Carlos apuesta por la democracia. Es decir, que
aunque no hubiera muerto Carrero Blanco en el 73, la democracia hubiera llegado tarde o temprano a España. Hay quien dice, Gaizka, y se ha repetido mucho estos días, que lo que marca el inicio real de la transición es la muerte de Carrero Blanco y no la de Franco, que se produjo 2 años después. Realmente, y por esto que tú decías además ahora mismo, ¿qué cambió el asesinato de Carrero Blanco? Carrero era una persona muy, muy leal a Franco y hubiera sido muy, muy leal al rey Juan Carlos porque él lo había apoyado. Entonces no hay ninguna duda de que se hubiera echado un paso atrás. Eso es lo que dice Javier Tussell, que es su biógrafo. Es decir, que no hay ninguna duda de que Carrero no hubiese sido ningún obstáculo para los planes de Juan Carlos. Lo único que cambia, y eso es cierto, que evidentemente cambia el presidente del gobierno, es ascendido Carlos Arias Navarro a la presidencia, cambia a los ministros e intenta una tímida reforma liberal, que es lo que se conoce como espíritu del febrero, que va a fracasar y luego vuelve a la represión. Es decir, que al final es una vuelta atrás, pero que no iba a ningún lado, ¿no? En el 76 Arias Navarro va a ser sustituido por Adolfo Suárez y empieza la transición democrática. Es decir, que pudo haber un obstáculo mayor o menor para que haya la democracia, pero hubiera llegado de cualquier tipo de manera. Entonces, con todo esto encima de la mesa, nos falta por conocer el porqué, ¿no? En este caso, la motivación de la banda terrorista ETA. Es cierto que este atentado le sirvió a ETA pues, para blanquear su imagen ante algunos sectores contrarios al régimen. ¿A ETA, Gaizka, le importaba realmente el régimen o luchaba contra España? Digo esto porque es verdad que luego hemos visto, y así nos lo dice la historia, que ETA ha matado infinitamente más en democracia que en dictadura. ETA no le mata a Carrero para acabar con la posibilidad de una dictadura prolongada en el futuro. Le mata primero porque puede, porque tiene la oportunidad, y el terrorista siempre es oportunista, tiene información, tiene los medios humanos y materiales. ¿Cuál es el objetivo real de ETA? Pues es que es el que aparece en las asambleas de ETA, que es algo también, un documento que es muy conocido, ¿no? Es la estrategia de acción-reacción. ETA, desde los años 60, lo que hace es preparar atentados terroristas que provoquen la represión franquista y así la población vasca se una a su lucha y con el futuro de atentado-represión, acaba habiendo un levantamiento armado pues, como ocurrió en Cuba o en Argelia. Ese es el plan al matar a Carrero Blanco, o sea, provocar la represión. No hay ninguna duda, ningún objetivo más que ese y qué fácil hubiera sido, ¿no? Acabar un baño de sangre matando al presidente de gobierno de una dictadura franquista. Estuvo a punto de haberlo, por culpa del director de Guardia Civil que dio una orden autorizando el uso de las armas, pero por suerte no llegó a tanto. Aún así, hay que reconocer que después del asesinato de Carrero Blanco empieza a haber una represión bastante más dura que la anterior. Por ejemplo, vuelve a haber ejecuciones que no había habido en los años anteriores. Puigdemont en el 74, 3 miembros del FRAP y 2 de ETA en el 75, es decir, que sí consigue, por lo menos ETA, que la represión aumente, que era su plan original, aunque quizás no tanto como les hubiera gustado. Todo esto es lo que hay detrás del atentado contra el almirante Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno, en el que fueron asesinados también su escolta y su chofer. Gaizka, ha sido un placer hablar contigo. Gracias por estar hoy en El Mundo al Día. A ti, gracias a ti, Javier. Un podcast que ha sido posible gracias a Gaizka Fernández Soldevilla y en el que hemos podido escuchar a José Enrique Carrero Blanco y a José Luis Pérez. Mañana será jueves y aquí estaremos en El Mundo al Día con una nueva historia en la web del Mundo y en las principales plataformas de audio donde, ya sabes, te puedes suscribir. Gracias por estar al otro lado un día más y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.